Le debes todo al lenguaje. George Orwell, en un libro que se llama Politics and the English Language, explica que del mismo modo que el pensamiento puede corromper al lenguaje, el lenguaje también puede corromper al pensamiento. Pero claro, ¿hasta qué punto esto es cierto? Y de ser cierto, ¿qué tiene que ver con Japón, Ruanda y el Evangelio? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? En julio de 1945, tras la conferencia de Potsdam, Estados Unidos, Reino Unido y China exigieron la rendición incondicional de Japón. Cuando el primer ministro japonés Kantaro Suzuki respondió a un periodista, dijo una palabra japonesa, mokusatsu. Significa guardar silencio o sin comentarios, pero los intérpretes aliados lo tradujeron como ignoramos deliberadamente. Algunos incluso añadieron desdén. Posteriormente, se lanzaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El lenguaje puede cambiar la historia. Algunos historiadores sostienen que esta mala interpretación hizo que Washington creyera que Japón rechazara rendirse y que, de haberse entendido correctamente, la guerra podría haber terminado de otro modo. Some men just want to watch the world burn. El lenguaje es la arquitectura de la realidad humana. Cuando hablamos, moldeamos el mundo. Cada palabra que escogemos lleva un pequeño universo interno que afecta nuestra percepción. Por eso influyen tanto en nuestro comportamiento individual como en el colectivo. De hecho, en el Evangelio de Juan dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto no es una metáfora, es una declaración sobre el poder del lenguaje. El Verbo de Dios da forma al mundo. Luego, cuando Dios nos entrega su palabra a través de la Biblia, se hace tangible. En misa, el cura dice palabra de Dios. La mentira, por el contrario, altera la realidad a favor de intereses egoístas, como un hackeo. Esto aplica también a la tecnología. No es lo mismo llamar a una inteligencia artificial asistente de tareas que salvadora de la humanidad. Cada palabra genera expectativas, miedos y decisiones concretas. Del mismo modo que el código prefigura las máquinas, el lenguaje prefigura a los seres humanos. En ingeniería, términos como crítico o potencialmente catastrófico condicionan decisiones. Si percibimos riesgo, actuamos para mitigarlo. El lenguaje tiene agencia. La mente humana asocia significados y genera reacciones. Palabras y marcos narrativos configuran nuestra percepción del mundo. El discurso importa tanto como los hechos, porque el discurso construye el marco en el que experimentamos la realidad. Esto es clave para entender la tecnología. Cada empresa describe su innovación con su propio lenguaje, moldeando cómo pensamos sobre ella. Cuando los términos son utópicos o catastróficos, no son metáforas, son marcos narrativos que guían nuestra actitud frente a la tecnología. El lenguaje puede ser mortal. En 1994, durante el genocidio de Ruanda, emisoras como la Radio de las Mil Colinas deshumanizaron a los tutsis con palabras como injetsi, termitas, enemigos del pueblo. Llegó un momento en el que tenían tal carta blanca que los programas daban instrucciones concretas sobre a quién atacar. El lenguaje transformó el marco de interpretación de la gente. Vecinos se convirtieron en enemigos, personas pacíficas cometieron actos atroces, murieron asesinadas unas 800.000 personas. Personas normales que nunca habían mostrado tendencias homicidas cometieron actos atroces porque el lenguaje cambió el marco de interpretación del mundo que ellos tenían. El lenguaje funciona como un parásito, se inserta en la mente, modifica patrones cognitivos y condiciona comportamientos. Vive mientras lo usamos, muere si desaparece de la comunidad. Igual que los memes, se replica, muta y se propaga de cerebro a cerebro. No hace falta entenderlo completamente para que nos afecte. Internalizarlo ya lo hace actuar dentro de nosotros. Ese es el poder del lenguaje.
En biología se define como parásito a un organismo que vive a expensas de otro, el huésped obteniendo recursos para sobrevivir, reproducirse y propagarse, normalmente sin contribuir al bienestar del huésped e incluso causándole problemas. Su eficacia radica en adaptarse al huésped, explotar sus sistemas biológicos y reproducirse rápidamente, a veces manipulando el comportamiento del organismo que lo alberga para maximizar su propia supervivencia. La clave está en que, aunque depende del huésped para existir, su objetivo principal no es el bienestar de aquel, sino su propia replicación. Las características del lenguaje son sorprendentemente similares a las de esta dinámica parasitaria. De hecho, a los idiomas que ya no son hablados por una cantidad suficiente de personas para que sobrevivan, se les llama lenguas muertas. El lenguaje se propaga de una persona a otra a través de la repetición, la imitación y la internalización. Al igual que un parásito biológico, el lenguaje se adapta al entorno mental del individuo, aprovechando sus estructuras cognitivas para multiplicarse y consolidarse. No siempre es necesario que entendamos un término para que este término afecte a nuestra forma de pensar. Basta con que internalicemos un término para que eso ya suponga que empiece a actuar dentro de nosotros. Una característica importante de los fanáticos es que siempre hablan sobre lo mismo y siempre en los mismos términos que los fanáticos que les rodean. Hay una dinámica de pensamiento colmena en la que determinadas palabras tienen unas categorías idénticas, de manera que comunicarse con ellos desde fuera de su ámbito fanático resulta muy difícil, porque es como si hablaran idiomas distintos. El lenguaje es un fenómeno vivo. Es un fenómeno vivo que nos sobrevive a las vidas individuales, porque las lenguas no son rígidas, sino que van evolucionando. Por eso se habla de lenguas vivas, lenguas muertas. El lenguaje nos sobrevive y el lenguaje modifica la cultura, modifica nuestra percepción de la realidad. El lenguaje está vivo. Richard Dawkins explica que los memes son unidades culturales que se replican y compiten por espacio en la mente y la sociedad. Ideas, frases, modas, melodías funcionan como vectores culturales que condicionan la vida humana. El lenguaje no es un reflejo pasivo de la realidad, es activo, capaz de transformarla y propagarse más allá de la intención de quien lo crea. Ejemplos de memes son melodías, ideas, frases hechas, modas en la ropa, formas de hacer vasijas o de construir arcos. Así como los genes se propagan en el acervo genético saltando de un cuerpo a otro a través del esperma o los óvulos, los memes se propagan en el acervo memético saltando de un cerebro a otro mediante un proceso que, en un sentido amplio, puede llamarse imitación. El lenguaje no es un simple reflejo de la realidad. El lenguaje se propaga, evoluciona, modifica la realidad. Reconocer esta característica nos permite analizar con mayor precisión cómo los discursos, sean del tipo que sean, terminan teniendo consecuencias concretas. En conclusión, comprender la importancia del lenguaje y no usarlo a la ligera es esencial para manejarse en un mundo en el que las herramientas tecnológicas que usamos tienen una preconfiguración hecha con lenguaje. Confundir categorías arruina el discernimiento. ¿Qué tal, chicos? Pues veréis, este vídeo se me ocurrió a raíz de una cosa que me pasó el otro día. Estaba en el autobús y había unos chavales hablando bastante alto, lo típico cuando se tienen 20 y algo, ¿no? Y bueno, pues yo estaba leyendo mientras tanto, pero pues captaba la conversación. Y la cosa es que estaban hablando sobre cuestiones de política y todas estas cosas, ¿no? Utilizando términos como no sé quién destrozó a no sé cuál, no sé quién humilló a no sé cuál, no sé quién destruyó a no sé cuál. Y la cosa es que, o sea, al principio
no me llamó la atención, pues porque este tipo de usos lingüísticos son súper comunes y yo creo que todos en algún momento los hemos usado, ¿no? Pero la cosa es que el libro que estaba leyendo yo en ese momento era Sonámbulos, de Christopher Clark, de cómo Europa fue a la guerra en 1914, ¿vale? Es muy interesante, os lo recomiendo. Y la cosa es que os voy a leer un fragmento del libro, que era el fragmento que estaba leyendo yo mientras escuchaba a estos chicos, para que entendáis por qué mi mente hizo clic y se me ocurrió todo el vídeo que habéis estado viendo. Y con eso me despido. De vuelta al palacio, los asesinos condujeron a Lazar Petrovic, el primer leal ayudante del rey, al que habían desarmado y detenido tras un tiroteo por los pasillos oscuros, y le obligaron a dirigirse a todas las puertas y llamar al rey. Cuando regresaron a la Cámara Real para un segundo registro, los conspiradores encontraron al fin una entrada oculta detrás de unos cortinajes. Cuando uno de los asaltantes propuso abrir la pared con un hacha, Petrovic se dio cuenta de que el juego había terminado y accedió a pedir al rey que saliera. Desde detrás de los paneles, el rey preguntó quién llamaba, a lo que su ayudante respondió: «Soy yo, vuestro Laza, abrid la puerta a vuestros oficiales». El rey replicó: «¿Puedo confiar en el juramento de mis oficiales?». Los conspiradores contestaron afirmativamente. Según la crónica, el rey, gordinflón con anteojos, vestido de manera inapropiada con su camisa de seda roja, salió abrazando a la reina. Una ráfaga de disparos a quemarropa acabó con la pareja. En un último intento desesperado para proteger a su amo, Petrovic sacó un revólver que llevaba escondido y también fue asesinado. A esto siguió una orgía de violencia gratuita. Según el posterior testimonio del traumatizado peluquero italiano del rey, a quien ordenaron recoger los cuerpos y vestirlos para el entierro, los cadáveres fueron atravesados con espadas, desgarrados con una bayoneta, destripados en parte y mutilados a hachazos hasta no poder ser reconocidos. Izaron el cuerpo de la reina hasta la barandilla de la ventana del dormitorio y lo lanzaron casi desnudo y pringoso de sangre a los jardines. Se dijo que, cuando los asesinos intentaron hacer lo mismo con Alejandro, una de sus manos se cerró momentáneamente alrededor de la barandilla. Un oficial dio un tajo al puño con un sable y el cuerpo cayó al suelo con una lluvia de dedos cortados. Para cuando los asesinos se reunieron en los jardines para fumarse un cigarrillo, y examinar el resultado de su obra, había empezado a llover. Empty. 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 Empty.